Escuela Politécnica del Ejército. Tema: Guía JEDIS. Autor: Néstor Villasís. En esta guía se verán los siguientes temas: objetivos, introducción, qué es la guía JEDIS, los elementos para la guía JEDIS, evaluación de la guía JEDIS. Objetivos: introducir conceptualmente lo que es la guía JEDIS, especificación y detallar elementos de la guía JEDIS. A través de una hoja electrónica realizar unas macros para evaluar una HMI. ¿Qué es la guía JEDIS? Es una metodología que permite realizar HMIs enfocado a ambientes industriales con salas de supervisión computalizadas y centralizadas. Elementos de la guía JEDIS: arquitectura, distribución, navegación, color, texto, equipos, valores, tablas, comando e ingreso de datos, alarmas. Aquí se puede ver cómo se debe de distribuir jerárquicamente lo que es un HMI a través del área y subáreas. Dentro de cada estas subáreas se van a detallar cómo están compuestos los equipos que conforman la misma. Se establece un mapa donde se definirán de manera general las diferentes pantallas. Dentro de esta tenemos algunos tipos de pantallas, como son pantallas de procesos. Garantiza que una empresa sea competitiva. Pantalla de comandos. Esta ventana permite al operador realizar acciones generales, arranque o paro, como pueden ser motores, ventiladores o entre otros. Pantallas de configuración, generación, conservación y la transmisión de la información. Luego tenemos las pantallas de configuración. Permiten al operador o al ingeniero definir parámetros del proceso PD, como son límites de alarmas. Pantallas de tendencias. Aquí se muestran los valores de las variables más importantes de los procesos. Alarmas: se definen las alarmas y permite el desplegamiento de las mismas. Distribución de pantallas. Para la distribución de pantallas se deben considerar algunos parámetros, como es la ubicación del título de las pantallas, como es hora, fecha y logotipo. Ubicación del menú del sistema. Ubicación de las alarmas del proceso. Ubicación del mínimo del área o subárea. Ubicación de funciones genéricas, confirmación de alarmas. Si existen tablas, definir la ubicación. Hay que considerar que se deben ubicar estos tipos de elementos según las áreas más importantes y las más visibles, como es lo que establece que el movimiento del ojo va de arriba a abajo y de izquierda a derecha. Es decir, que la información más importante debe ir arriba. El centro de la pantalla es de alta visibilidad, por lo que aquí también se podría poner ciertos objetos. La información miscelánea debe ir abajo a la izquierda. Funciones de información críticas deben tener un lugar fijo en la pantalla. La mejor posición de los gráficos deben estar a la izquierda. Los gráficos no deben superar el 50%. Aquí se detalla una figura de más o menos de lo que se ha mencionado en la distribución de pantallas. A continuación veremos la navegación. Para esto hay que definir menús y submenús, barra de botones, barra de iconos gráficas, links con hipertexto, links con gráficos de proceso y teclas de función. También los combo box. Consideraciones. La navegación no debe ser un obstáculo a las acciones del operador en situaciones de emergencia. El área de contacto para pulsar debe ser lo suficientemente grande para que sea fácil de usar. Es recomendable proporcionar al operador la posibilidad de desplazarse a la pantalla anterior o a la siguiente dentro del mapa de navegación, tanto para el inicio y para cerrar ventanas. Los menús deben presentarse en una sola columna vertical, evitándose en lo posible anidar submenús. Uso del color. Existen diferentes tipos de categorías para lo que es la ubicación del color, como es color para representar el estatus de los equipos de la planta, color de los principales materiales y fluidos del proceso, colores de alarmas, color en texto en general, color del fondo de la pantalla, colores de los valores del proceso. Consideraciones para los colores. Limitar el número de colores a 4 para principiantes sin utilizar más de 7 colores. Cuando se combinen colores se deben maximizar el contraste entre ellos. No utilizar combinaciones con contrastes incompatibles.
Usar el color blanco para la información periférica. El color debe usarse para indicar calidad y no cantidad. Usar colores neutros para el fondo de la pantalla, gris, beige, arena, azul. No usar blanco y negro dado que dan mucho resplandor. Los colores de fondo deben ser contrastantes con los demás elementos. Usar el color blanco para información periférica. El color debe usarse para indicar calidad y no cantidad. Aquí se muestra una pantalla de los colores que se deben utilizar según el fondo de pantallas. Información textual. No se debe usar más de 3 fuentes en la interfaz. No usar más de 3 tamaños de la misma fuente. Preferentemente usar fuentes sans serif. El tamaño de la fuente debe ser tal que se pueda leer a distancia por el operador. No usar letras mayúsculas en todas las letras del texto. El color del texto debe contrastar con el fondo de la pantalla y debe respetar el código de colores previamente definido. Cuando se usa color en el texto, se debe usar en toda la palabra y no solo en ciertos caracteres. Estatus de los equipos y eventos del proceso. Deben ser simples, cerrados y de un tamaño suficientemente visible. Se deben evitar detalles y realismo innecesario. Utilizar figuras geométricas simples para definir los símbolos e iconos. Preferentemente deben ser enmarcados y delimitados con borde oscuro. Los símbolos e iconos no deben ser ambiguos. Si es el caso, se puede reforzar la señalización del estado del equipo o evento con un texto que también lo indique. Como se puede observar en las figuras, aquí ya se preestablecen símbolos, del cual en el lado izquierdo ya se muestran en los símbolos y en el lado derecho se da una descripción de cada uno. Aquí podemos ver otra figura con símbolos ya predefinidos. Información y valores del proceso. Datos de conducción de una área de una planta. Aquí en este punto se muestra cómo se deben agrupar los datos. Como en la primera punto debemos de agruparlos como son datos de conducción de una área o de la planta, datos relativos a la seguridad de la planta, datos relativos a las alarmas de proceso que causan paros de producción, datos relativos a las alarmas de proceso que no causan paros de producción, datos relativos a las alarmas de dispositivos, datos estadísticos del área, datos estadísticos de los equipos individuales. Información y valores del proceso. Los grupos de datos deben contener valores cuya clasificación sea del mismo nivel. Por ejemplo, temperaturas de devanados y cojinetes del motor X, vibraciones del ventilador Y, producción, descartes y eficiencia del área. Los datos relativos a la seguridad de la instalación deben ubicarse en zonas de mayor visibilidad. Uso de colores de fondo de pantallas. Si es apropiado y da mejor comprensión al operador, usar barras dinámicas horizontales o verticales para mostrar los valores analógicos, además del valor numérico y color relativo. Esto se usa más o menos en lo que son para visores de nivel, para marcadores de temperatura, entre otros. Si se muestran varias barras dinámicas con motivos de comparaciones, es importante normalizar las escalas y utilizar diferentes colores para los diversos valores. Cuando existen varias tablas con datos cualitativamente similares pero aplicadas a diferentes áreas o equipos, se debe mantener el mismo orden dentro de ellas. Preferentemente agrupar valores en conjunto de menos de 9 datos. Dentro del grupo se debe ordenar los datos por alguno de los siguientes criterios: importancia, frecuencia de uso, secuencia, función, tipo o bien alfabéticamente. Gráficos de tendencia en tablas. No poner más de 9 variables en una sola gráfica. Diferenciar los datos con diferentes colores y tipos de línea. Asegurarse que los rangos de gráficos sean adecuados para la operación. Mostrar el mínimo y máximo para cada variable. Permitir al operador visualizar los valores numéricos de los datos en el tiempo. Permitir al operador cambiar el tamaño de la ventana en el tiempo y la fecha de inicio. Permitir al operador quitar temporalmente algunas variables de la tendencia. Gráficos de tendencia y tablas. Es recomendable distinguir las tablas utilizando un color de fondo diverso al de las pantallas. Para separar las celdas, usar rejillas grid, tenue pero distinguible para el usuario. Ordenar las filas y columnas de la tabla por alguno de él o de los siguientes criterios: importancia, frecuencia de uso, función, tipo, tiempo o alfabéticamente. La ubicación de la tabla debe seguir los criterios de posicionamiento según la importancia de la información. Si la tabla debe contener
una gran cantidad de renglones y columnas, es mejor dedicarle una pantalla de detalle en lugar de ponerla junto a los sinápticos del proceso. Comando e ingresos de datos. Comandos de arranque y par, tanto de áreas completas como de equipos individuales. Confirmación de alarmas, selección excluyente de una opción, una sola entre varias opciones. Selección múltiple no excluyente, más de una entre varias opciones. Selección simple, aceptar o no una opción. Directrices para especificar los comandos del operador. Los comandos deben ser claramente visibles para el operador. Los comandos deben estar claramente etiquetados. El área de acción sobre el comando debe ser suficientemente grande como para que sea fácil operar. Los diferentes tipos de comando deben representarse siempre con los mismos tipos de botones para que el operador se identifique rápidamente. El operador debe ser retroalimentado inmediatamente del resultado de su acción. Los comandos que activan una acción crítica o de riesgo deben estar claramente etiquetadas y no deben estar cerca de comandos de uso frecuente. Para el ingreso de datos. Los diálogos se deben mostrar al operador como consecuencia de una acción de él. Los diálogos deben ser concisos y claros. Los diálogos se deben situar en una parte de la pantalla donde no interfieran con los datos del proceso, esto es preferentemente en la zona inferior. Los diferentes tipos de comandos deben representarse siempre con los mismos tipos de botones para que el operador los identifique rápidamente. Solamente cuando el diálogo es de carácter crítico se debe mostrar al centro. Los diálogos de confirmación de las acciones del operador se deben mostrar solamente cuando se trate de operaciones críticas y o irreversibles. Como se muestra en la figura, tenemos a la parte izquierda el comando, en el centro la descripción y al lado derecho la retroalimentación. Como es el primer botón, que es un comando de arranque, cambio de color de botón y de texto. Comando de paro, cambio de color del botón y de texto. Paro de emergencia del área, cambio de color del botón y de texto. Confirmar alarma, supresión de señal auditiva. Selección excluyente, visibilidad del círculo interno. Selección independiente, visibilidad de una interna. Para el ingreso de datos. Los diálogos se deben mostrar al operador como consecuencia de una acción de él. Los diálogos deben ser concisos y claros. Los diálogos se deben situar en una parte de la pantalla donde interfieran con los datos del proceso. Este es preferentemente en la zona interior. Los diferentes tipos de comandos deben representarse siempre con los mismos tipos de botones para que el operador los identifique rápidamente. Solamente cuando el diálogo es de carácter crítico se deben mostrar al centro. Los diálogos de confirmación de las secciones del operador se deben mostrar solamente cuando se trate de operaciones críticas y o irreversibles. Alarmas. Clasificación de las alarmas. Críticas, las cuales amenazan la seguridad de la planta y o que pueden implicar la detección de la producción. Advertencias, las cuales se pueden convertir potencialmente en situaciones críticas después de un tiempo si el evento que originó la advertencia continúa empeorando en el estado del equipo. Se puede considerar también una advertencia cuando se presenta una situación que afecta negativamente la conducción óptima de la planta. Mensajes, eventos que conviene transmitir al operador pero no representan una amenaza a la conducción del equipo, a la producción o a la seguridad de la planta. Alarmas, consideraciones generales. La ventana o zona de alarmas debe ser distinguible por el operador y debe estar preferentemente siempre presente y visible. En caso de que no pueda estar fija, siempre se debe poder acceder de manera inmediata o mostrarse automáticamente al presentarse una nueva alarma. Los mensajes, en cambio, no deben ser mostrados todo el tiempo, pero se debe poder acceder a ellos fácilmente. Representación de alarmas y mensajes. Las alarmas de más alta prioridad, que son críticas, deben aparecer en la parte superior de la ventana o zona de alarmas. Es recomendable asociar sonidos a las alarmas que requieren una intervención del operador. Las alarmas se deben mostrar agrupadas lógicamente a parte de su prioridad y cronología, ya sea por área, subaria o equipos. Los cambios de estado en las pantallas del proceso deben corresponder a lo mostrado en la ventana de alarmas para confirmar al operador lo sucedido, además de permitirle visualizarlas con un mejor contexto. El operador debe poder reconocer las alarmas fácilmente y sin tener que desplazarlas de su zona actual de trabajo. Como se puede mostrar aquí, se detalla una ventana en el cual se puede configurar los rangos de alarma, como son low, high. Gracias. Bueno, a continuación les vamos a mostrar una forma de evaluar lo que es el HMI. Dentro tenemos una figura en Excel de la cual se va a evaluar una interfaz de HMI según los 10 aspectos que se mencionaron anteriormente, que es la arquitectura, la navegación, el uso de color, la información textual
símbolos y representación de los equipos, valores del proceso, tablas y grupos de tendencias, comandos e ingresos, alarmas. Bueno, como siguiente punto, cada uno de estos 10 aspectos tiene una ponderación exactamente igual y equivalente para cada uno de los 10 aspectos. Esto quiere decir que los 10 elementos tienen un mismo valor. Esta evaluación se la hace sobre 1 sobre 5. Dentro de cada elemento se encuentran subelementos, de los cuales se hacen una sumatoria y harán la ponderación correspondiente para cada elemento. Como es la arquitectura, tenemos que correspondencia con la planta, número de capas y existencia de mapa. Para la distribución, consistencia, densidad, flujo de procesos. Para navegación, tenemos correspondencia y arquitectura, accesibilidad, consistencia. Para el uso del color tenemos visibilidad, contraste de fondos, número de colores, diferenciabilidad entre colores, uso de colores típicos, consistencia. En información textual tenemos número de fuentes, número de tamaños, visibilidad del texto, espaciamiento, alineación, uso de énfasis, uso de acrónimos, coloración del texto, consistencia. Para símbolos y representación de los equipos tenemos factibilidad, reconocimiento, visibilidad del estado del equipo, consistencia. Para valores del proceso, visibilidad, ubicación, distribución, agrupación de datos, consistencia. Tabla y grupo de tendencias, tenemos formato, visibilidad, ubicación, agrupación, flexibilidad, configuración de tendencias y consistencia. Comandos e ingresos, tenemos visibilidad, maniobrabilidad, retroalimentación, consistencia. En alarmas tenemos visibilidad de la ventana de alarma, accesibilidad de la ventana de alarma, ubicación de la ventana de alarma, informatividad de los textos de alarma, visibilidad de alarmas, enciendo ópticos, factibilidad de reconocimiento, consistencia. Como sabemos, esta prueba está evaluada sobre 5. Se dice que si tenemos un mayor valor a 4, se dice que tenemos una buena interfaz HMI. Caso contrario, se deben de tomar ciertas consideraciones para las notas en las cuales se tienen una menor nota de 3.5. Como por ejemplo en esta evaluación podemos ver que hay una falencia en la arquitectura porque se tiene una evaluación de 2.3. Así que se tiene que ver cuál es la más baja y se debe cambiarla. O sea, se debe de rediseñar. Bueno, y aquí se ha explicado brevemente lo que contiene una guía JEDIS y también cómo se evalúa la misma. Muchas gracias por todo, amigos.